Bueno, hoy vamos a explicar la práctica número 3 de la asignatura, que lleva por título la herramienta JavaCC especificación léxica. Para desarrollarla, bueno, vamos a bajarnos el código de la práctica 2 y el código de la práctica 3. Eh, Vamos a descargar el de la práctica 2 y vamos a ver ya el código de la práctica 3 y ahora os comento. Bueno, el objetivo de la práctica 3 es presentaros la herramienta JavaCC y dentro de lo que sería la explicación de esta herramienta centrarnos en la parte de la especificación léxica. Eh, bueno, JavaCC lo que llamamos un metacompilador, es decir, es una herramienta que ayuda al diseño de compiladores, a la generación de procesadores de lenguajes y como tal, bueno, pues cubre tanto la parte léxica como la parte sintáctica y semántica. En esta práctica vamos a presentaros la herramienta, vamos a ver cómo se descarga, cuáles son las características que tiene la herramienta y nos vamos a centrar en la parte de especificación léxica. En cuanto al código que distribuimos con la práctica, realmente es un código que hace lo mismo que vimos en la práctica anterior, en la práctica 2, que es desarrollar el analizador léxico del compilador del lenguaje Tinto, solo que en este caso ese analizador léxico se va a desarrollar por medio de esta herramienta. Eh, Paso entonces a explicaros esta herramienta de JavaCC. Como os decía, JavaCC es una herramienta, es un metacompilador, es una herramienta que genera automáticamente analizadores sintácticos, semánticos y también léxicos, que será lo que veremos hoy. La herramienta ha ido cambiando de manos a lo largo de los años. Actualmente es propiedad de Oracle, que es la compañía propietaria del lenguaje Java, y por tanto, bueno, y eso también lo ha convertido en la herramienta de generación de parsers más utilizada por los programadores de Java. Os muestro lo que sería la página oficial ahora mismo de JavaCC. No, que podéis buscarlo directamente en Google, el primer enlace que obtenéis al buscarlo en Google. Y bueno, aquí podéis ver tanto las características, está en inglés, ahora os lo voy comentando de qué va, como una serie de ejemplos y enlaces además a descargas y como bueno, incluso algunos desarrollos de la comunidad y como veremos también el, un plugin que hay para Eclipse, que será de hecho lo que utilizamos nosotros en nuestras prácticas. Podéis descargaros la herramienta directamente y bueno, también realmente si vamos a utilizar el plugin de Eclipse, lo normal es directamente al descargar el plugin se os descargará la herramienta. Bueno, os comento un poco cuáles son las características de esta herramienta. Como digo, es entre comillas la herramienta oficial en la medida en que es la herramienta a la que se da soporte directamente desde Oracle y anteriormente desde Sun, los propios desarrolladores del lenguaje Java. Esto hace bueno, que ya digo, sea la herramienta más utilizada dentro de los programadores en Java a la hora de desarrollar procesadores de lenguajes, en general parsers. La herramienta se basa en un tipo de análisis sintáctico, sería el análisis sintáctico descendente recursivo, que es el tipo de análisis sintáctico que estamos explicando ahora en el tema 3 de la asignatura. Hay otro tipo de herramientas que se basan en un análisis ascendente, que será el que veamos en el tema 4, como es, por ejemplo, la herramienta Jack o Bison. Son herramientas muy conocidas que generan analizadores en lenguaje C. Pero como digo, esta herramienta que está especialmente diseñada para el lenguaje Java, pues está basada en un análisis sintáctico descendente.
Dentro de lo que serían el análisis descendente, JavaCC en principio es capaz de generar parsers, generar analizadores gramaticales para gramáticas de tipo LL1. Las gramáticas de tipo LL1 serían gramáticas descendentes con lo que se conoce como un look ahead, un número de tokens de preanálisis igual a 1. Pero realmente la propia herramienta es capaz de ampliar esto. O sea, la herramienta incluye varios mecanismos de control del look ahead, de los tokens de preanálisis, que permiten incluso tener estrategias de look ahead adaptativo, de manera que en determinados puntos de la gramática se establezcan más tokens para tomar las decisiones, más tokens de preanálisis para tomar las decisiones, y en otras partes de la gramática se utilicen menos. Esto hace que la herramienta en sí, en cuanto al tipo de gramáticas que puede soportar, es una herramienta muy potente. Otra característica interesante de JavaCC es que en la misma especificación se incluye tanto la descripción léxica como la descripción sintáctica del lenguaje que queremos analizar. Esto se difiere de lo que eran las herramientas más tradicionales, que eran Lex y Jack, o Flex y Bison, que eran una herramienta dedicada a la generación de analizador léxico, que era Lex o Flex, y otra herramienta que era la encargada de generar el analizador sintáctico, que era Jack o Bison. Estos eran las herramientas más comunes durante muchos años, y lo que hacen es generar analizadores en C. En este caso, sin embargo, en una única herramienta se integran los dos analizadores, es decir, con una misma especificación vamos a generar tanto el analizador léxico como el analizador sintáctico y semántico, sin necesidad de estar necesitando herramientas diferentes con especificaciones distintas. En cuanto a la parte léxica, a la hora de describir la especificación léxica de un lenguaje, pues esta especificación se basa en el uso de expresiones regulares. Como vimos, era la forma más cómoda de describir la parte léxica de un lenguaje. Y en cuanto a la especificación sintáctica, pues utiliza el formato EBNF, es decir, las gramáticas que se describen están en forma extendida, y como ya comentamos en teoría, esto hace que la descripción sea más compacta. Las gramáticas que se describen en notación extendida suelen tener menos reglas, y además son reglas más inteligibles, más fáciles de interpretar. Esto es un ejemplo también de lo potente que es esta herramienta. Además de lo que es la herramienta JavaCC como tal, la distribución incluye también otras dos herramientas. Una es JJDoc, que es una herramienta que genera automáticamente la documentación de la gramática. Lo que hace es generar ficheros HTML que describen la gramática que se está analizando. Y otra herramienta es JJTree, que es una forma de generar automáticamente analizadores semánticos. No solamente analizar la parte sintáctica, sino que es capaz de generar automáticamente la estructura de datos necesarias para desarrollar el análisis semántico. Esto es una herramienta que no vamos a ver aquí, no vamos a ver en detalle en este curso, pero también puede ser bastante útil. En nuestro caso, o al menos en mi caso, prefiero diseñar de manera personal y adaptada a nuestras necesidades el árbol de sintaxis abstracta, pero para las personas que no estén muy familiarizadas con la teoría de los procesadores de lenguaje, pues puede ser una herramienta útil para generar de manera automática esta estructura de datos para almacenar la información que se lee de los ficheros de entrada. Otra cuestión interesante es que la herramienta tiene muchísimos ejemplos. Existen repositorios de Internet donde podéis ver la descripción de lenguajes de alto nivel desarrollados con esta herramienta. De hecho, aprovecho y os enseño uno de estos repositorios. Está por aquí.
es este que tenéis aquí. Aquí podéis ver en esta tabla pues, un conjunto de especificaciones usando JavaCC de un montón de lenguajes. Por ejemplo, Ada, ASN1, C++, hay varias versiones, Cool, DCL, lenguaje DTD, EMAScript, Express, bueno, como veis, propio lenguaje HTML, varias versiones de Java, JavaScript, Oberon, PHP, Python, en fin, como veis, hay bastantes ejemplos de gramáticas de lenguajes de programación o de lenguajes utilizados en informática que podéis ver descrita utilizando la especificación de JavaCC. Otra de las ventajas que tiene el uso de JavaCC se refiere a la gestión de errores. Como el lenguaje al final que va a utilizar, que va a generar es Java, aprovecha todas las opciones que tiene Java, todas las ventajas que tiene Java en cuanto al manejo de excepciones. De manera que todos los errores léxicos y los errores sintácticos se definen por medio de excepciones en Java, que además nos permiten fácilmente tanto establecer estrategias de sincronización ante errores, es decir, tanto de informar del error, de en qué fila y columna se produce, la descripción del error, etcétera, como después recuperarse del error, sincronizarse de nuevo y continuar con el análisis. Otra de las características, como decía al principio de esta herramienta, es que existe un plugin para Eclipse, de manera que cuando nos lo descarguemos, pues podemos integrar los desarrollos en JavaCC dentro de Eclipse, podremos editar nuestros ficheros de especificación en JavaCC y podremos compilar estas especificaciones generando automáticamente los parsers. Para descargar la herramienta podemos irnos pues, a la página oficial de la herramienta, como hemos enseñado antes, aunque aquí aparece una página diferente, esta ha cambiado en las últimas versiones. Y bueno, podríamos directamente descargarnos el código de la herramienta. Una vez que nos descargáramos la herramienta, bueno, pues simplemente añadiríamos el path para poder hacer llamadas ya directas y a partir de ese momento, pues desde consola podríamos hacer una llamada a JavaCC sobre una determinada gramática. Las especificaciones de las gramáticas que utiliza esta herramienta suelen utilizar la extensión .jj. En lugar de esto, lo que vamos a hacer es, como decía antes, instalar el plugin para Eclipse. En mi caso lo tengo ya instalado, pero voy a explicaros, voy a abrir la ventana de Eclipse, voy a explicaros cómo habría que hacerlo. Bueno, el arranque de Eclipse es un poquito lento. Bien. Para añadir un plugin en Eclipse tenéis que darle al botón Help y en esta opción, aparte de lo que sería la ayuda normal, tenéis la opción de Install New Software, que es la que permite instalar los plugins para Eclipse. En esta ventana, que es la que permite descargarse los plugins, tendríamos que añadirle un lugar desde el que descargar el plugin, y ahora lo que pide es el nombre y la localización del plugin. Volviendo a la descripción al enunciado de la práctica, ahí tenéis cuál sería lo que tenéis que poner en el nombre y en la dirección a la hora de instalar el plugin. Una vez que le demos a OK, como veis, se conecta
a esa dirección y permite seleccionar el plugin e instalarlo. En mi caso, puesto que ya está instalado, no me permite seguir, no habilita el botón de siguiente o de finalización, pero en vuestro caso, simplemente con que le deis a Finish, os permitirá, os descargará y os instalará el plugin de Java CC para Eclipse. Vamos a ver un momento el código que hemos descargado y ahora os sigo mostrando características de la herramienta. Vamos a ver las descargas. ¿Dónde están las descargas? Estos son los códigos de la práctica 2 y de la práctica 3. Y vamos ahora a instalarlos como proyectos. Desde Eclipse vamos a darle a añadir un proyecto Java. Vamos a seleccionar la práctica 2. El directorio es pl práctica 02. Vamos a finalizar. Este realmente es el proyecto que ya vimos en la práctica anterior, el de la práctica 2. Vamos a instalarlo, el nuevo, el de esta práctica, sería el código de la práctica 3. Bien. Aquí tenéis el código de esta práctica 3 y quería mostraroslo comparándolo con el código de la práctica de la semana anterior. En el código que veis ahí, realmente, bueno, el Tinto Compiler, como veis, es igual que teníamos la semana pasada. Este va a ser el punto de entrada a la aplicación que vamos a desarrollar. Os recuerdo que, bueno, esto simplemente lo que hacía era construir el analizador léxico, empezar a leer los tokens del analizador léxico y mostrarlo en consola una descripción de cada uno de los tokens que va leyendo. Lo importante entonces es como tal el analizador léxico que construyamos. En la práctica 2 lo hicimos a mano. Hicimos una versión genérica de un analizador léxico que llamamos la clase Lexer y una especificación ya concreta de lo que era el analizador léxico del lenguaje Tinto, que era la clase Tinto Lexer. Y además nos aparecían una serie de clases auxiliares, como eran la clase Token, que describe un componente léxico, la clase Lexical Error, que describe un error de tipo léxico, la clase Token Constants, que va a ser la clase donde incluíamos los códigos de las categorías léxicas que estábamos describiendo. Por recordároslo, bueno, pues serían las diferentes categorías léxicas que teníamos, las palabras clave, los identificadores, los literales, separadores, operadores. Y teníamos también, ya digo, y os hablé también de una implementación que hacíamos de un char stream, de un string que me permite leer ficheros, pero de forma utilizando un buffer intermedio, de manera que podemos devolver caracteres al buffer. De esa manera podíamos implementar nuestra máquina discriminadora determinista y podíamos volver atrás y devolver al string, al flujo de caracteres, podíamos devolver los últimos caracteres no leídos o que no nos llevaban a un estado final. Si vemos lo que genera JavaCC respecto a una cierta especificación, que en este caso sería el fichero tintoparser.jj, pues veréis que realmente las clases que se generan son bastante parecidas. Igual que teníamos una clase hecha
programada por nosotros, que es la clase token, que describe un componente léxico, bueno, pues JavaCC va a generar automáticamente otra clase que se llama igualmente token, que lo que contiene es la definición de un componente léxico, donde tenemos kind, que sería el código de la categoría léxica a la que pertenece el componente, begin line, begin column serían la fila y columna de comienzo del token, y más sería el lexema. Esto es como son los nombres de los campos que utiliza JavaCC, que genera JavaCC de manera automática. Bueno, tiene también otros dos campos un poquito peculiares. Next sería el puntero al siguiente token, y special token es un puntero a un token que puede contener información adicional. Hablaré de eso un poquito más adelante. Si lo comparamos con la clase token que habíamos programado nosotros de manera manual, digamos, pues vemos que lo que nosotros habíamos incluido en la clase token pues era también un campo para almacenar la categoría léxica, un campo para almacenar el lexema. En JavaCC ese campo se llama imagen, nosotros le hemos llamado lexem, y unos campos para almacenar fila y columna, que en la clase que genera JavaCC no es solo la fila y columna de comienzo, que sería el begin line y begin column, o sea, el equivalente al row y column que tenemos en nuestra clase token, sino también en JavaCC se introducen la fila y columna donde finaliza cada componente léxico. Por lo demás, el contenido de las clases es bastante similar, la que genera automáticamente JavaCC con la que habíamos programado nosotros a mano. Igual que teníamos un error léxico, nosotros lo habíamos llamado lexical error, JavaCC genera una clase que es token mgr error. Lo que nosotros llamamos lexer, que es la forma de indicar o de denotar un analizador léxico, en el lenguaje de JavaCC eso es lo que se conoce como un token manager. Token manager sería un analizador léxico. De manera que lo que para nosotros es lexical error, error léxico, en JavaCC pues se genera lo mismo mediante una clase que se llama token mgr error, que, como ya digo, describe un error de tipo léxico, sería lo equivalente. Teníamos también un buffer char stream, que habíamos hecho nosotros a mano, que describe un flujo de datos basado en un buffer que nos permite devolver caracteres de vuelta, es decir, ir cierto número de caracteres hacia atrás. Bueno, pues el equivalente en JavaCC es este que tenemos aquí, simple char stream, que básicamente hace lo mismo. Si veis, el código es bastante distinto, no se parece mucho, pero el objetivo al final es el mismo, es tener un flujo de caracteres que haga de pasarela entre el analizador léxico y el fichero de datos que estemos leyendo, de manera que podamos no solo ir leyendo secuencialmente hacia adelante, sino también devolver caracteres al buffer de lectura. El resto de clases que tenemos aquí, parseException, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Hay alguna otra? Tinto parser serían clases que tienen que ver con análisis sintáctico, que no son el objeto de esta práctica que estamos viendo. Por último, en cuanto a las constantes, lo que nosotros habíamos llamado token constants y habíamos puesto a mano dándole códigos a las diferentes categorías léxicas del lenguaje, pues aquí se va a generar automáticamente y se va a llamar Tinto parser constants. Si vemos cuál sería el contenido de este fichero, como veis podemos compararlo con el que habíamos hecho nosotros la semana anterior. Damos códigos a las palabras clave, a los identificadores. Bueno, pues aquí veis cómo el código que genera JavaCC pues también hace lo mismo, es decir, le asigna códigos a las palabras clave, a los identificadores, a los literales, a los separadores, operadores, etc. Básicamente serían las clases equivalentes. Todas estas clases que os estoy mostrando, que estoy diciendo que las genera JavaCC, pues realmente
efectivamente la genera JavaCC. Esta sería la especificación del lenguaje Tinto. De hecho, solo la parte léxica, que es la que vamos a ver en este caso, y vais a ver cómo esto se genera de forma automática. Voy a borrar estas clases que se han generado automáticamente y vamos a generarla de nuevo. Acabamos de borrar todas estas clases que os estaba mostrando. Y ahora podríamos, una vez que ya tenemos instalado en Eclipse el plugin de JavaCC, podemos darle a la opción sobre un fichero JJ, podemos darle a la opción Compile with JavaCC. Como veis, esto genera de nuevo estas clases que habéis visto. Las clases que se habían incluido en la distribución del código son clases generadas automáticamente mediante la herramienta. Bueno, pues luego volvemos al código. Voy a explicaros más detalles respecto de la herramienta JavaCC. Bien, la herramienta JavaCC, el funcionamiento, como hemos visto, parte de un fichero que tiene la extensión .jj. En ese fichero vamos a describir un lenguaje formal. Vamos a describir tanto la parte léxica como la parte sintáctica de ese lenguaje, y la herramienta lo que va a hacer al ejecutarse sobre ese fichero .jj es generar de manera automática pues un analizador léxico y un analizador sintáctico y semántico. Es decir, lo que sería nosotros hemos llamado un lexer, que en la notación de JavaCC sería un token manager, y un parser. Bien, ¿qué pinta tiene esa especificación, esos ficheros .jj que utilizamos para definir una gramática que tome como entrada la herramienta JavaCC? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplito del aspecto que tiene un fichero .jj. Realmente los ficheros tienen 4 partes, os voy a ir señalando. El primer bloque es las opciones. Las opciones, ahora veremos cuáles son las opciones que tiene que admite la herramienta, pues se definen con la palabra options y entre llave un conjunto de opciones. Típicamente es el nombre de la opción igual al valor que sea, punto y coma. Entonces, hay una serie de opciones que están incluidas en la herramienta que se pueden utilizar aquí dándole el valor que queramos. El segundo bloque empieza en parser begin y termina en parser end. Parser begin y parser end, como veis, tienen entre paréntesis un identificador. En este caso se ha puesto mi gramática. Este identificador se utiliza como prefijo en algunas de las clases que se van a generar de manera automática. Por ejemplo, el parser, cuando este fichero .jj se ejecute con la herramienta JavaCC, va a generar un fichero que se va a llamar migramática.java, que será el analizador sintáctico / semántico. Es decir, el parser, lo que llamamos el parser, pues sería una clase que se llamaría migramática, porque es el identificador que le hemos puesto aquí entre paréntesis, tanto en el parser begin como en el parser end. Además, el analizador léxico se llamaría migramática token manager. Es decir, le pone el sufijo token manager como nombre del analizador léxico asociado a la gramática que se está definiendo. En este bloque, que comienza con parser begin y termina en parser end, tenemos código Java que va a ir incluido directamente dentro de la clase migramática.java. En este código tiene que ir, por ejemplo, todas las cláusulas de importación, la definición del paquete al que queremos que pertenezca, y también va el constructor de la clase. Es decir, si hemos definido migramática.java, pues la clase migramática la tendremos que describir. Lo que sería la definición de la clase estaría aquí, con sus definiciones de posibles
constructores, métodos, campos, etc. El generador de analizadores sintácticos lo que hace es a este código le va a añadir mucha otra funcionalidad que va a desarrollar todo el analizador sintáctico, pero parte de un código que es el que está incluido en este trozo. Este sería el segundo trozo de un fichero .jj. El tercer trozo sería la descripción léxica. La descripción léxica del lenguaje formal que queremos describir está formada por bloques que comienzan pues con una palabra clave que describe el tipo de categoría léxica que estamos definiendo y entre llaves el conjunto de categorías léxicas que estamos describiendo. Como veis, hay varios tipos de bloques. Tenéis el bloque token, el bloque skip. Hay 4 tipos diferentes que veremos dentro de un momento. Esta sería la parte léxica del lenguaje que estamos definiendo. Y por último, la parte sintáctica tiene esta pinta. Las reglas gramaticales se van a describir de la siguiente forma. Este sería el símbolo no terminal de la izquierda de una regla y en este bloque estaríamos incluyendo la descripción de las distintas reglas asociadas a este símbolo no terminal. Una práctica posterior ya veremos con bastante mayor detalle cómo se describe la parte sintáctica y semántica en esta herramienta. Vamos a ver un ejemplo completo. Aquí había muchas cosas con puntitos, bloques sin desarrollar. Si queréis ver un ejemplo completo de una descripción, pues sería algo como esto. En este caso, el primer bloque, que sería el de las opciones, pues no se ha incluido, pues no hay opciones que definir. En este ejemplo estaríamos describiendo el lenguaje para una calculadora. Entre parser begin y parser end definimos calculadora, con lo cual esto dará lugar al fichero calculadora.java que desarrolla el parser y al fichero calculadora token manager que genera el analizador léxico de este lenguaje calculador que vamos a ver. En este parser begin, aquí dentro, estaríamos describiendo en principio la clase calculadora. Como veis aquí, estamos incluyendo simplemente un método main para que el parser a su vez pueda ser llamado directamente como una aplicación y lo que hace es lanzar el parser sobre el flujo de entrada, sobre la consola de entrada, ejecutar el símbolo entrada y, si es correcto, describir correcto. Bueno, ¿cómo sería la especificación léxica de ese lenguaje de las calculadoras? Bueno, pues admitimos el símbolo más, el símbolo menos, el símbolo por, el símbolo dividido, el símbolo paréntesis abierto, el símbolo paréntesis cerrado y números. Es decir, esto nos va a permitir hacer expresiones aritméticas con constantes numéricas. Num, como veis aquí, está descrito por medio de la expresión regular de un número real. La especificación léxica indica cuáles son las categorías léxicas que vamos a incluir y también cuáles son los blancos, es decir, las categorías léxicas que no van a generar ningún token, sino que se van a eliminar de la cadena de entrada. Estos típicamente serían los blancos y los comentarios. En este caso solo vemos blancos, ¿no? El espacio en blanco, el salto de línea, retorno de carro, el tabulador. Y la especificación sintáctica pues sería, este es el símbolo, entrada es expresión final de fichero, expresión es término más o menos término. Fijaos que esto es una gramática descrita en forma extendida en eBNF. Los símbolos terminales se indican entre mayor y menor. Esto indicaría un token de la clase de la categoría léxica más o bien un token de la categoría léxica menos, y después
los símbolos no terminales pues se indican como si fueran llamadas a funciones. Término está descrito como factor, multiplicación o división por factor, como veis aquí hay una clausura, y un factor puede ser o bien un número o una expresión entre paréntesis. Bien, bueno, como ya digo, esto sería un ejemplo de una descripción de una gramática en JavaScript. Bueno, vamos a explicar con un poquito más de detalle dos aspectos de JavaScript. Por un lado, cuáles son las opciones de la herramienta y por otro lado, la parte de especificación léxica. En cuanto a las opciones, como hemos visto, es el primer bloque de todo fichero.jj y si aparecen que la inclusión es opcional, pues se haría de esta forma. Options, llave abierta, y ahora las opciones igual valor, punto y coma. Es decir, tendríamos una lista de opciones donde en las diferentes opciones pondríamos el nombre de la opción igual y el valor que deseamos asignarle. Las opciones que admite JavaCC son las siguientes. No vamos a verlas todas, no os las voy a explicar todas. En toda esta tabla que tenéis aquí serían las opciones que están incorporadas en la herramienta. Para que veáis un poco alguna de estas opciones, pues lookahead, por ejemplo, indica el número de tokens de preanálisis. Si tenemos una gramática LL1, pues indicaríamos lookahead igual a 1. De hecho, 1 es el valor por defecto y por tanto ni siquiera es necesario poner opción lookahead igual a 1 porque ese es el valor que ya tendría. Pero si quisiéramos hacer un análisis de una gramática de tipo LL2, es decir, que todas las decisiones se toman considerando los dos siguientes tokens, pues podríamos hacerlo simplemente poniéndole en la opción lookahead igual a 2. Tenemos también entre las opciones, por ejemplo, static. Por defecto, static igual a true. ¿Qué quiere decir la opción static? Pues que todos los métodos que se van a crear asociados al analizador sintáctico y semántico son métodos de tipo static en Java. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente no necesitan que se haya construido un objeto parser o un objeto analizador léxico para funcionar, sino que directamente las llamadas a la función se ejecutan, o las llamadas a los métodos se ejecutan sin mayor problema, sin tener que crear un objeto. Si pusiéramos static igual a false, pues en ese caso todos los métodos que estemos añadiendo a nuestras clases van a ser, no van a tener el modificador static, por tanto van a ser métodos miembros de la clase que requieren construir un objeto para poder acceder a esos métodos. Particularmente suelo poner la opción estática a false y generar parsers que puedan ser llamados como objetos diferentes. Cuando eso es así, podríamos tener en el mismo programa varios objetos de tipo parser que lanzáramos cuando nos hicieran falta. Más opciones curiosas. Por ejemplo, Unicode Input. Unicode Input es una forma de indicar que las entradas del analizador léxico van a estar descritas en Unicode. Por defecto está falso y lo que quiere decir es que en las entradas, el fichero de entrada, se asume que va a estar descrito en código ASCII. Pero si quisiéramos utilizar como entradas en formato Unicode, simplemente necesitaríamos poner a true la opción Unicode Input. Otra opción interesante es Ignore Case. Si tenemos un lenguaje donde nos da igual que los identificadores aparezcan en mayúscula o minúscula, pues pondríamos esta opción Ignore Case a true. De esa manera haríamos lenguajes que fueran lo que se conoce como case insensitive, es decir, insensitivo a mayúscula o minúscula. Tenemos también la opción de Build Token Manager, es decir, construye el analizador léxico, y Build Parser, que es construye el analizador sintáctico. Por defecto los dos van a estar a true, con lo cual el comportamiento de la herramienta JavaCC es que va a generar el analizador léxico y va a generar el analizador sintáctico. Sin embargo, se pueden poner a false. Una forma de indicarle que no queremos que nos construya el analizador sintáctico o bien que no queremos que nos construya el analizador léxico. Podemos darle también las opciones User Token Manager, que sería una forma de indicarle que
no solo que no genere el analizador léxico, sino que nosotros vamos a incluir un analizador léxico hecho a mano o hecho por nosotros. Tenemos también la opción User Char String, que nos permite no generar el simple char string que hemos visto, sino utilizar un char string que hayamos programado nosotros a mano, por ejemplo el buffer char string que vimos la semana pasada. Y bueno, y algunas otras opciones, por ejemplo el directorio de salida, donde se van a almacenar los ficheros que genere JavaCC, y algunas otras opciones de debug, de chequeo, etc. Pues en principio todas estas opciones están disponibles para añadirlas en el primer bloque de la especificación, que indicaríamos con options y entre llaves nombre de la opción igual a valor. El segundo bloque hemos dicho que contiene el código genérico del parser. El tercer bloque es la descripción léxica y es en la que nos vamos a detener ahora. La descripción léxica de los lenguajes en JavaCC se basan en tener declaraciones léxicas. En principio, el aspecto que tiene una declaración léxica es ese estilo. Tipo de declaración, 2 puntos y ahora un bloque entre llaves. ¿De acuerdo? Y dentro de lo que hay en ese bloque, entre esas llaves, pues van a ser una serie de declaraciones léxicas que van a ir descritas entre mayor y menor. La parte izquierda sería el nombre, el identificador que le damos a la categoría léxica. En la parte derecha, después de los dos puntos, pondríamos la expresión regular que describe esa categoría léxica. Y dentro de una misma declaración, de un mismo tipo de declaración, podemos incluir todas las declaraciones de categorías léxicas que queramos. Existen 4 tipos de declaraciones. Cuando vimos los analizadores léxicos hechos a mano, vimos que podíamos asociar 2 tipos de acciones a los estados finales de la máquina discriminadora determinista, que era o bien emitir token o bien no emitir token, saltarlo, ¿vale? En JavaCC esos 2 tipos de declaraciones existen, se llama emitir token, es poner como tipo de declaración tipo token, saltárselo, que es lo que haríamos para los comentarios y para los blancos. Para saltárselo utilizaríamos como tipo de declaración skip. ¿De acuerdo? Al indicarle skip, pues le estaríamos describiendo los comentarios de nuestro lenguaje formal y también los blancos, que podrían ser espacio en blanco, tabuladores, saltos de línea, este tipo de cosas. Tenemos otros 2 tipos de declaraciones que son un tanto peculiares. La primera sería Special Token. Special Token define categorías léxicas que no se van a emitir. Es decir, en ese aspecto sería como skip, como el uso que le damos a los blancos o a los comentarios. La diferencia es que cuando reconozcamos un special token, en lugar de simplemente no emitirlo, de saltárnoslo, lo que hace JavaCC es que genera un objeto token con la información de esa categoría léxica y en lugar de emitirlo como token, se lo guarda y lo enlaza como special token del siguiente token que se genere. Si tuviéramos como special token un comentario y después viniera la palabra clave, por ejemplo public, lo que haría JavaCC es reconocer el comentario, almacenarlo en un objeto token, no devolver ese objeto token, sino saltárselo. A continuación, reconocer, por ejemplo, la palabra clave en public, generar el token asociado a la palabra clave public y en el campo special token de ese token public, enlazarle el comentario que hemos reconocido antes. Esto es una forma, truco por decirlo de alguna manera, para no perder información que podría hacernos falta para algo, posiblemente para documentar o para generar mensajes de error, pero que no forman parte como tal del lenguaje, de la secuencia de tokens del lenguaje. El último tipo de declaración es more,
que también es un tanto peculiar. Cuando uno reconoce una categoría léxica more, lo que hace es guardar el lexema que ha reconocido y no emitir nada. En ese aspecto, de nuevo, es como si fuera un skip. Y igual que antes, esto que hemos reconocido se almacenaba en forma de token y se enlazaba como special token, cuando el tipo de declaración es more, lo que hemos reconocido se añade al token siguiente en su lexema. Es decir, en lugar de añadirlo dentro del campo special token, lo que se hace es que en la cadena que hayamos reconocido, el lexema que hayamos reconocido en more, se le añade al token que venga detrás. Estos dos tipos de declaraciones léxicas, tanto special token como more, son un poquito extrañas, no se usan demasiado. Lo normal es que las acciones asociadas a un reconocimiento léxico sea o bien emitir token o bien omitir, que corresponde a los tipos de declaraciones token y skip. Aquí tenéis un ejemplo de una declaración de un literal en coma flotante, que sería, bueno, dentro del tipo de declaración token, pues tendríamos entre el menor y mayor, que está aquí, ¿de acuerdo? Estaríamos definiendo, por un lado, le estamos dando un nombre a la categoría léxica, float literal, después vendría los dos puntos, y a continuación vendría la expresión regular que describe esa categoría léxica. Como veis, tenemos dígitos del 0 al 9 con clausura positiva, seguida de un punto, seguida de la clausura normal de dígitos del 0 al 9, seguido de un exponente opcional y seguido de la letra F minúscula mayúscula también opcional. Dentro de las categorías léxicas se admiten también utilizar categorías léxicas entre comillas especiales, que se indican con una almohadilla dentro. Cuando uno indica esto, estamos definiendo la categoría léxica exponent. Lo que quiere decir es que esto es como una abreviatura. Estamos asociando a esta expresión regular la abreviatura exponent. Con lo cual, realmente, esto que tenemos aquí, que es una llamada exponent, lo que haría JavaCC es sustituir esto por esta expresión regular. ¿De acuerdo? Y eso lo haría la herramienta automáticamente. Bueno, pues esa sería lo básico de la descripción léxica del lenguaje. En cuanto a la parte sintáctica, pues las descripciones de las reglas sintácticas vienen con un identificador que correspondería al nombre del símbolo no terminal de esa regla, ¿de acuerdo? El tipo de datos habíamos visto que estaba puesto como void, que será la opción por defecto cuando lo que estamos desarrollando es un analizador sintáctico. Cuando queramos hacer un analizador semántico, eso ya habrá que modificarlo. Lista de parámetros, que es algo que también tiene sentido a nivel semántico. Un primer bloque con un código Java que se va a copiar tal cual en la función asociada al símbolo no terminal. Y un segundo bloque que es la descripción EBNF de las reglas de ese símbolo. Esto de aquí sería un ejemplo de una definición sintáctica. Veis que tenemos void como tipo de dato devuelto. Asignación sería el símbolo no terminal. No hay, en este caso, argumentos. En el primer bloque tenemos código, sería en este caso la declaración de la variable id. Y después tendríamos un segundo bloque que describe la regla asociada a asignación, que sería identificador igual expresión punto y coma. ¿Bien? Aquí, aparte de poner los símbolos terminales o los símbolos no terminales, se le puede, a cada símbolo, si queremos, se puede almacenar su información dentro de una variable. Esas variables hay que declararlas en el bloque de código anterior, que es un poco la razón por la que se incluye ese bloque.
Como os decía, las declaraciones léxicas pueden ser token, skip, special token o more. Y los siguientes serían, dentro de esas declaraciones estarían las expresiones regulares. Las expresiones regulares pueden ser una expresión regular, simplemente una cadena entre comillas, o bien que es lo que estamos utilizando nosotros, los ejemplos que hemos visto, que sería menor, nombre de la categoría léxica, 2 puntos y expresión regular de esa categoría léxica, seguido de mayor. Esta sería la forma más habitual de describir una expresión regular. También se admite el identificador suelto sin una expresión regular que lo desarrolle, o bien el final de archivo como token, como descripción de una categoría léxica. Bien. Esto sería un ejemplo de una especificación léxica. Indicaríamos con el tipo de declaración token que lo que viene a continuación son categorías léxicas asociadas a la acción de emitir token, y definiríamos la categoría léxica más como el símbolo más, la categoría léxica menos como el signo menos, la categoría léxica por como el símbolo asterisco, la categoría léxica div como el símbolo barra, el símbolo de división, la categoría léxica parav como un paréntesis abierto, la categoría léxica parc como un paréntesis cerrado, la categoría léxica num como, aquí vemos en la expresión regular, un número en formato exponencial, y el exponente no es una categoría léxica como tal, sino, puesto que tiene la almohadilla aquí delante, estaríamos definiendo como un alias de esta expresión regular que vemos ahí. El ejemplo continúa con una serie de categorías léxicas que asociamos al hecho de omitir. Tendríamos pues, el espacio, el salto de línea, el retorno de carro o el tabulador. Más curiosidades respecto a la especificación léxica. Bien, se puede asociar acciones al reconocimiento de una determinada categoría léxica. Dentro de la especificación, por ejemplo, dentro de token, dentro de lo que sería el bloque de token, en este caso estamos definiendo la categoría léxica class. Y estamos definiendo, dándole el nombre class y dándole como expresión regular la cadena class. Bien, pues podemos hacer esto, es decir, detrás de la declaración de esta categoría léxica con su identificador y su expresión regular, podemos añadir un código. Este código se va a ejecutar cuando se reconozca algún lexema que corresponda a la clase class. Y esto entre llaves no es más que código Java que se va a incrustar en ese sitio. Aquí dentro podemos acceder también a campos que va a tener el analizador léxico que se va a generar automáticamente. Entre esos campos se encuentra, por ejemplo, el campo imagen, que es un string buffer, ¿no? Es una cadena, que corresponde al lexema que se ha reconocido. Podemos acceder al lexema, pero si queremos modificar el lexema, cualquier modificación en imagen realmente no tiene ninguna influencia, porque en el momento de ejecutar este código, que es cuando ya se acaba de reconocer esta clase, el lexema ya se ha copiado dentro del token que se quiere generar. El token que se va a generar, el token que se va a emitir, se encuentra ya creado y almacenado en matched token. De manera que matched token.imagen es el lexema del token que se va a emitir. Hay otro campo que se puede utilizar dentro de este código, dentro de estas acciones léxicas, que es length of match. Length of match es la longitud de la cadena que hemos reconocido, es decir, el número de caracteres que tiene el lexema que se ha reconocido. Otro parámetro, otro campo al que podemos acceder en ese código sería curlexState. CurlexState es un código que indica el contexto léxico en el que se encuentra el analizador léxico. Y podemos hacer también uso de la función switch to,
que permite cambiar el contexto léxico de entre uno y otro. Cuando comienza un analizador léxico, empieza siempre en un contexto léxico por defecto, pero a medida que va reconociendo componentes léxicos, pues podría cambiar ese contexto léxico. Y para terminar, el JavaCC va a generar automáticamente el analizador léxico, pero si queremos podemos incluir en la especificación de JavaCC código que deseamos que se incorpore también a la declaración, a la descripción del analizador léxico que se va a generar de manera automática. Para eso, como si fuera una declaración léxica, se pone token mgrDecls y ahora entre llaves, en lugar de escribir categorías léxicas, que es lo que hacíamos antes, pues directamente código Java. Este código Java te permite, por ejemplo, declarar una función, un método que se va a añadir al código del analizador léxico. Bien, con esto más o menos os he explicado el comportamiento de la herramienta JavaCC a nivel léxico. Vamos a ver un ejemplo de cómo se describe esto, que sería el analizador léxico del lenguaje tinto. Como ya hemos visto antes, todas estas clases se van a generar de manera automática al ejecutar la herramienta JavaCC sobre esta especificación tintoparser.jj. Bien, por ver esta declaración, como veis, el primer bloque options le he dado la opción static igual a false. Eso quiere decir que el analizador léxico y el analizador sintáctico que va a generar no van a estar funcionando en modo estático, sino que es necesario crear un objeto y hacer llamadas a los métodos de ese objeto para desarrollar los analizadores, ¿no? La fase de análisis. Después vendrían parser begin, parser end, con el nombre tintoparser que corresponde al nombre del fichero, tintoparser.jj, corresponde al nombre de la clase que se va a generar, que va a ser tintoparser.java, y tiene que corresponder también a la clase que esté descrita entre el parser begin y el parser end. Bien, el tercer bloque de la especificación es el dedicado a la especificación léxica. Os recuerdo las cosas que teníamos en el lenguaje tinto. Bueno, pues los blancos eran el espacio, el tabulador y el salto de línea o el retorno de carro. Esta sería la definición de los blancos del lenguaje tinto. También tenemos la definición de los comentarios del lenguaje tinto. Al igual que los blancos, el tipo de declaración sería skip, es decir, cuando encontremos un comentario, pues vamos a omitir el construir un token que describa estos comentarios. Después tendríamos las palabras reservadas, de llamado pues, la categoría léxica boolean, char, else, false, if, etc. Las 15 palabras clave que tiene nuestro lenguaje tinto. La expresión regular pues es simplemente la cadena que expresa, bueno, pues que es el carácter B, seguido del carácter O, seguido del carácter O, del carácter L, etc. En esta declaración estaríamos incluyendo todas las categorías léxicas de las palabras reservadas. Tenemos también los literales. Tendríamos la declaración de la categoría léxica literal entero, integer literal, que puede ser, sería esta expresión regular, que sería o bien un literal en formato decimal, o bien un literal en formato hexadecimal, o bien un literal en formato octal, o bien un literal en formato binario. Estas serían las 4 opciones que habíamos asumido como literales de tipo entero en tinto, y esta de aquí serían las expresiones regulares que describen cada formato. Un decimal literal es un dígito del 1 al 9 seguido de la clausura de dígitos del 0 al 9. En formato hexadecimal tendríamos 0x seguido de dígitos en formato hexadecimal, que son de 0 al 9 y de la A a la F. En formato octal tendríamos, comenzando por un 0, tendríamos después
cualquier número de dígitos del 0 al 7. Estaríamos hablando de un número descrito en formato octal. En formato binario tendríamos un 0B, 0 y una B, seguido de cualquier número de caracteres que sean el 0 o el 1. Y por su parte, los literales de tipo char empiezan con comillas simples, terminan con comillas simples y por medio puede haber cualquier carácter imprimible o bien una barra seguido de o bien nt, es decir, barra n, barra t, barra b, barra r, barra f, barra comilla doble. Esa es una opción. La otra opción sería barra de 0707, que esto lo que te permite es describir en código octal el código ASCII asociado a este carácter, a este literal. Esas serían otro conjunto de tokens, es decir, de declaraciones de categorías léxicas en mi lenguaje Tinto. Otro token importante es el identificador. El identificador es letra subrayado seguido de cualquier número de letras, dígitos subrayados. Los separadores, tendríamos paréntesis abierto, cerrado, llave abierta, llave cerrada, punto y coma y punto. Los operadores, tendríamos el operador de asignación, de igualdad, de desigualdad, de negación y también los operadores aritméticos de suma, resta, multiplicación, división y módulo. Y con esto terminaríamos lo que sería las categorías léxicas del lenguaje Tinto. La parte sintáctica, en este caso va a ser muy sencilla. El símbolo inicial de la gramática lo que hace es reconocer una secuencia de elementos y un elemento es cualquiera de los tokens que hemos admitido. De esta forma, sintácticamente, reconocer algo escrito en Tinto, pues lo que nos va a generar es una lista de elementos donde cada elemento es una de las categorías léxicas que hemos escrito para Tinto. Bien, con esta especificación, como ya hemos hecho antes, le daríamos a compilar con JavaCC y se nos genera de forma automática todos estos ficheros. Ya solo quedaría pues construir la distribución, compilar el compilador y generar el archivo tintoc.jar. Pues con esto terminaríamos de explicaros esta clase y si os animo a hacer ejemplos con esta herramienta JavaCC, al menos en parte, al menos por el momento, de la parte léxica. En concreto tenéis que hacer el trabajo de evaluación práctico de la asignatura y con esto que os acabo de explicar podríais ir desarrollando ya la parte léxica de ese trabajo, es decir, lo que sería añadir los operadores switch, el for y el do while, pues podríais introducir ya la parte léxica de ese trabajo, podríais hacerlo ya con la explicación que se os acaba de dar.